sistema había, aparentemente, funcionado bien y conferido beneficios, normales, a otros, que habían realmente trabajado. Aparte los eternos criticones anticazaritas, nadie sospechó que se había cometido un robo colectivo. Al contrario, todos estaban encantados. Los prestatarios habían conseguido desarrollar nuevas líneas en sus negocios. Había más transacciones en la isla. Todo el mundo trabajaba a satisfacción y se ganaba la vida. Nadie se fijaba en que el banco acumulaba una riqueza impensable. Tampoco se fijaba nadie, por suceder de forma gradual, en que los precios de todas las mercancías y servicios subían. Y no solo subían porque en los precios de costo había que incluir el llamado costo del dinero, o intereses, sino porque al haber más dinero, en forma de promesas de pagar y su valor decrecía y había que aumentar los precios para compensar esa pérdida de valor. Los precios subían y todo aquel que tenía algo que vender logró beneficios. Los agricultores cultivaron incluso las laderas de las montañas y más grano afluyó a los mercados. Pero esa subida de precios solo continuaba mientras el banquero seguía prestando sus promesas de pagar, o abriendo créditos, según la nueva terminología puesta en boga en la época. Ese benefactor de la humanidad se dio cuenta, por la práctica cotidiana, que cuando temporalmente dejaba de prestar dinero, los precios dejaban de subir. Y pronto se vio, en efecto, forzado a cesar sus préstamos y se dio cuenta de que si continuaba abriendo créditos, estos superarían en más de 10 veces a sus reservas reales, con lo que corría el riesgo de que un buen día no pudiera atender sus compromisos de pago, se descubriera su superchería e ingresara en la cárcel. Estas preocupaciones del banquero no las hubieran comprendido los ciudadanos de Esperanza, en su inmensa mayoría. Pero sí las comprendían, aparte del gran Sabino y sus allegados, el propio banquero y el ministro del Interior. He aquí la explicación. Mientras el banquero prestaba promesas y, en consecuencia, los precios subían, el dinero había ido cambiando de manos con gran rapidez. Tanto las monedas como las promesas de pagar habían pasado rápidamente de comprador a vendedor y de vendedor a comprador otra vez. El prestatario, es decir, el que había recibido el préstamo, había gastado rápidamente el dinero abriendo una nueva fábrica e inundando el mercado con nuevos productos. Ese gasto había pagado por las mercancías y materiales. De manera que las promesas de pagar, en forma de cheques, habían regresado al banco, llevados por constructores, agricultores, herreros, etc. Quienes, a su vez, lo habían gastado en salarios. A través de los salarios, ese dinero había ido a parar a verduleros, fruteros, panaderos, carniceros, pescaderos, etc. Quienes lo habían ingresado en sus cuentas del banco, para retirarlo a continuación, mediante cheques, para pagar sus facturas a los productores de diversas mercancías, agricultores, molineros, etc. Casi cada día se abrían nuevas cuentas corrientes en el banco, cada una de ellas consistiendo en simples declaraciones sobre el valor de las promesas de pagar detentadas por la persona titular de la cuenta. El banquero sabía muy bien qué representaban realmente esas declaraciones. Sabía, por ejemplo, que el contravalor de los 100 pesos en promesas de pagar que él había prestado al comerciante textil habían sido gastados por este en pagar 80 pesos al hilador, 10 al tejedor, 5 al tintorero y 5 al controlador y embalador. La cuenta del hilador declaraba que él, el hilador, poseía 80 pesos, la del tejedor, que éste poseía 10, etc. etc. Pero lo que esa gente realmente poseía, eran las promesas de pagar del banquero. Este empezó a cavilar. Ahora que ya no podía prestar más promesas de pagar y que, en consecuencia, los precios empezaban a bajar, temía que esa bajada alarmara a la gente, y ésta exigiera tener, pero realmente tener, en mano, su dinero. Su dinero. No promesas de pagarlo. Dinero legal tender. Temía que una mañana fatídica un ejército de clientes se presentara ante la ventanilla de pagos del banco, con sus manos llenas de promesas de pagar exigiendo, a cambio, dinero, pero dinero de verdad. El banquero decidió que no solo había llegado el momento de parar los créditos, sino que, además, se imponía, para su tranquilidad, que una parte substancial de los que ya habían consentido, fueran cancelados. De manera que, un buen día, siempre aconsejado por ese hombre justo y prudente, el gran Sabino, el banquero convocó en su oficina al comerciante textil, a quien había prestado 100 pesos. He aquí, en breve, la conversación que tuvo lugar. Por supuesto que no deseo intervenir en la manera de llevar usted sus asuntos, pero creo que, en las presentes circunstancias, sería muy conveniente que cancelara su deuda con el banco. ¿Pero qué dice usted? Tiene mi casa como garantía del préstamo.
Por lo menos vale 5 veces más que sus miserables 100 pesos. Oh, mi querido amigo. Las cosas, en este mundo traidor, valen, solo, por desgracia, lo que se quiere pagar por ellas. ¿Cómo? ¿Sugiere usted que no tiene suficiente garantía? No es eso, mi dilectísimo señor. Pero su descubierto dura ya desde hace 6 meses. La banca, sabe usted, no consiste exactamente en prestar dinero. Nosotros somos las amas de cría de la industria, ¿y eso qué le puede importar a usted? Si ya tiene la garantía. El banquero sonrió compasivamente, meneando la cabeza como si se dirigiera a buen niño travieso. Es difícil de explicar. Ya me he dado cuenta de que la finanza es un verdadero arcano para la mayoría de los hombres. Bien. Supongo que aquí se aplica el dicho esperancista de zapatero a tus zapatos. En todo caso, y por su propio bien, así como por el bien de la comunidad, de cuyos ahorros soy celoso custodio, debe usted arreglarse para encontrar dinero fresco, 6, y cancelar su deuda. Más los correspondientes intereses, naturalmente. El comerciante textil se fue, indignado. Al día siguiente, llamó a un almacenero, que tenía sus telas en consignación, y le dijo que vendiera al mejor precio que pudiera, por valor de 100 pesos. Este le hizo ver que el mercado no podía absorber tal cantidad de mercancía a la vez, a menos de mal vender el producto en una oferta llamada I de oportunidades, a un precio muy inferior al de su coste industrial. El comerciante insistió en que necesitaba ese dinero enseguida, y remachó que necesitaba algo más de 100 pesos, pensando en los intereses que debía pagar al banquero. Al cabo de unos días, el comerciante textil se presentaba en la ventanilla de cobros del banco, y cancelaba su deuda. El banquero pudo así cancelar, de un trazo de su pluma, en su libro mayor, dicha deuda, y quitarse un peso de encima. Este caso se repitió en otros muchos, y, naturalmente, muchos industriales y comerciantes se arruinaron. Al arruinarse, empezó a asomar el fantasma del paro obrero. Y las gentes sorprendidas pudieron asistir al paradójico fenómeno del hambre en medio de la superproducción. Todo ello debido a que, al retirar de la circulación la mitad de sus promesas de pagar, el banquero había, simultáneamente, reducido en la mitad el poder de compra de sus conciudadanos. Nadie se podía explicar cómo había ocurrido aquel desastre. ¿Qué maldición había caído sobre la maravillosa prosperidad de Esperanza? El gobierno de la isla, perplejo, se volvió hacia el director del banco. Este quiso convocar también al Consejo de Administración, presidente incluido, pero el jefe del gobierno no lo consideró necesario. Es mejor hablar con usted, que siempre puede darnos una respuesta válida. Pues bien, caballeros, lo que ha sucedido es un fenómeno bien conocido en otras latitudes. Hemos incurrido en el imperdonable pecado económico de la sobreproducción. Hemos producido demasiadas mercancías. A pesar de la formal prohibición del jefe del gobierno, el ministro del Interior intervino. ¿Cómo diablos puede haber exceso de producción cuando la mitad de la población no puede comer ni vestirse decentemente? ¿Cómo puede usted decir esta estupidez? El jefe del gobierno intervino rápidamente, mientras fulminaba con la mirada a su impertinente ministro. Señores, no personalicemos el debate, busquemos soluciones. Podríamos embarcarnos en un vasto programa de trabajos públicos, empezó a decir el ministro de Obras Públicas, pero el presidente del gobierno denegó con la cabeza. ¿Cómo íbamos a pagar los materiales, el salario de los obreros y de los técnicos? Estamos endeudados con el banco. Y no podemos ni pensar en pedir un nuevo préstamo. Y bueno, siempre podríamos aumentar los impuestos, apuntó el ministro de Hacienda. El ministro del Interior prorrumpió en sonora carcajada. Su jefe le miró torvamente. Se produjo un penoso silencio. Luego habló el presidente del gobierno. Si pedimos más impuestos a la gente, aún suponiendo que puedan pagarlo, lo único que conseguiremos será sacar más dinero de la circulación y aumentar la crisis. Usted todo lo quiere arreglar pidiendo el dinero a los demás. El banquero, entretanto, guardaba silencio discretamente. Todos se volvieron hacia él. Y tomó la palabra. Y para mí está claro, señores, que ha habido un exceso de producción. También ha habido un exceso de gasto por parte del sector público. Ustedes han construido un enorme zoológico, una nueva universidad, un gran complejo deportivo. Esos son lujos, caballeros, lujos. Todo eso está muy bien, si uno puede permitírselo. Y cuando las autoridades dan un tal ejemplo de despilfarro, es lógico que los ciudadanos de a pie pierdan la cabeza. Los hombres tienen la peligrosa manía de soñar despiertos. Construyen demasiadas casas, demasiadas fábricas, demasiados talleres, labran demasiados campos.
Crían demasiado ganado. Una gran masa de bienes es arrojada al mercado, sin que ninguno se pregunte dónde está el dinero necesario para comprar esas cosas deliciosas o para utilizar esos maravillosos servicios. ¿Puede responderme alguno de ustedes? El banquero miró en derredor suyo. Nadie le contestó. El ministro del Interior se había levantado y, vuelto de espaldas a la reunión, miraba por la ventana. Sus hombros se agitaban como si se riera silenciosamente. Su presidente le miraba de refilón, nervioso y preocupado. Me dirijo a ustedes, continuó Jerusalemski, como custodio de los ahorros de mis contemporáneos. Esos ahorros, ganados con el sudor de la frente de nuestros compatriotas esperancistas y, desde la ventana llegó, ahogado, el sonido de un vigoroso taco, han sido confiados a mi cuidado. Yo considero esa confianza como sagrada. Mi principal deber es hacia mis clientes. Pues bien, me opongo firmemente a que ustedes sigan dilapidando en el dinero que no es suyo en más actividades locas, como pantanos, fábricas, museos y tractores. ¿De dónde van a sacar el capital necesario? Ustedes deberían saber que el capital es generado por el ahorro, el trabajo, y el ejercicio de la frugalidad y la honestidad. Es que esos ahorros, que no son más que la previsión para la vejez de los esperancistas, van a ser arriesgados en empresas locas. Caballeros, tengo otro plan que proponerles. Es el siguiente. También nosotros debemos ahorrar. Debemos reducir nuestros gastos a la mínima expresión. Debemos apretarnos el cinturón y así conseguiremos pagar los intereses de nuestra deuda.